Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Todos los grandes incendios, todos, siempre, son una lucha contra reloj, para que no devore el territorio, para que no se acerque a zonas habitadas, para que no engulla parajes de gran valor. Y esta semana, además, es una lucha contra el tiempo y contra las llamas, antes de que llegue esa cuarta ola de calor del verano. En esas estamos. En esas están los equipos de extinción, que, por cierto, cuando todo esto acabe, van a merecer un homenaje nacional. Que entre tanto ruido político les prestamos menos atención de la que merecen. En esta batalla contra el tiempo que nos queda antes de que el tiempo nos perjudique, hoy, al menos esta mañana, tenemos alguna noticia relativamente buena que poder contar. El incendio de Ávila, que es el más grande de nuestra historia, ha mejorado en las últimas horas. Vamos a actualizar SER Ávila. Alex García, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Moderado optimismo en el incendio de nuestra provincia tras contenerse el avance de algunos focos importantes como los de Mijares y Casillas. Se ha continuado trabajando además a lo largo de la noche en el resto de frentes abiertos. Habrá que esperar a la evolución meteorológica, aunque ya está establecido un aviso nivel amarillo por altas temperaturas para la jornada de hoy en Ávila. Otras consecuencias del incendio son un empeoramiento de la calidad del aire debido al humo, lo que ha obligado a confinar algunas poblaciones como las Navas del Marqués. Además, se va a sustituir la bomba de captación de agua del Tiemblo tras dañarse por el incendio, y continúan los problemas con las comunicaciones telefónicas y por internet en el Tietal, tras dañarse también algunas infraestructuras. Claro, porque esa es otra, todos los daños en infraestructuras civiles, en casas, que dejan los incendios y que después habrá que valorar. En todo caso, este verano del 26 se va a recordar como el de la mayor evacuación de nuestra historia reciente provocada por el fuego. Decenas de miles de personas, casi 80.000, han tenido que abandonar sus casas y sus pueblos. Y hay que destacarlo, porque esto también habla de un país. Una gran evacuación sin un solo incidente. Más allá de los nervios inevitables, de las dudas, de los miedos en una situación así, en este país hemos desalojado a decenas de miles de personas de sus casas y lo hemos hecho bien. Ayer el ministro de Interior anunció el regreso a sus pueblos de los vecinos de la mayoría de las localidades que habían sido desalojadas en Toledo. Había 11 localidades desalojadas, 9 van a poder volver a sus casas. Y mientras tanto, en Madrid. La zona que sí que nos preocupa y nos preocupa mucho en este momento es la parte norte del pantano de San Juan. Se ha podido parar el incendio antes de que llegue a Valdemaqueda, pero nos exige todavía un trabajo muy importante. Bueno, el punto crítico es este que describía el ministro, la parte norte del pantano de San Juan. Ese fuego avanzaba hacia Valdemaqueda, que también fue desalojado. Vamos a visitar esta mañana de nuevo el puesto de mando avanzado de Navalcarnero. Javier Ruiz Martínez. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. 400 medios terrestres han trabajado en condiciones muy difíciles durante toda la noche en la zona de Valdemaqueda, como dices, desde Villamantilla, el punto más cercano antes de los controles de la Guardia Civil en la zona de evacuación. Estuvimos viendo ayer durante toda la tarde el gigantesco pirocúmulo de humo de más de 4 kilómetros de altura que emite el foco del incendio. Se ha convertido en el epicentro de esta batalla contra el fuego. Esta mañana esa enorme nube está algo difuminada entre la bruma, el humo y la luz matinal, y no se puede ver con tanta claridad, pero también puede ser por otra cosa. Dos mensajes, uno del 112 y otro de la delegación del gobierno. En el primero se habla de labores muy positivas en el entorno del río Cofio, en el segundo se habla de una disminución de la amenaza, es decir, no solo se está atacando el fuego, sino que se está reduciendo su fuerza, aunque con la que está cayendo nadie se atreve a decir que hay buenas noticias. En la jornada de hoy, fuentes de la extinción nos señalan que ya se espera un aumento de las temperaturas que volverá a marcar los trabajos de extinción y que la ventana de oportunidad se va a ir cerrando a partir de las 12 de la mañana. Claro, la ventana de oportunidad, que en el fondo no es otra cosa que las condiciones meteorológicas que permiten avanzar más y de manera más eficaz en la lucha contra el fuego. Estas mañanas, ayer, el fin de semana, estamos visitando algunos de los centros en los que se atienden a las personas desalojadas de sus municipios. En uno de ellos, que está en Las Rozas, en Madrid, hay un compañero de la SER, Pedro San Martín. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, me encuentro en el polideportivo de La Marazuela, aquí en Las Rozas, donde ya estuvimos acompañando a los vecinos evacuados durante la tarde del viernes. Ese día era todo un movimiento constante, gente llegando, personas hablando por teléfono con familiares y sin duda un ir y venir de mochilas de los evacuados que llegaban aquí en un goteo constante. Hoy la foto es algo distinta, a estas horas muchos de ellos aún duermen, algunos niños asomaban ya, mira, se están asomando pelota en mano aquí al campo de fútbol del polideportivo de Las Rozas. Solo son unos pocos los que han salido a tomar el primer café del día a las puertas del pabellón. Entre ellos está Sai, que nos cuenta cómo están los ánimos después de 5 días aquí. Estamos ya muy cansados, la verdad, con ganas ya de que volvamos a casa, porque ya tanto nosotros como los animales estamos un poco cansados de la situación. Pero bueno, no podemos hacer mucho tampoco, o sea, tenemos que esperar hasta que nos digan lo que tenemos que hacer. Cuando marchamos de aquí el viernes no llegaban a 150 los vecinos realojados en este polideportivo. Hoy son casi 300 en este pabellón donde, como decimos, poco a poco comienza a haber movimiento de la mañana. A las 8 de la mañana los niños madrugando con la pelota en la mano para salir a jugar. Bueno, cosas que tiene un desalojo, claro, es probable, casi seguro, que esto en su casa, un día normal de verano, no lo harían, no desde luego a esta hora. Hoy como ayer, este recorrido del fuego nos lleva también hasta la Vall d'Uixó. El incendio allí sigue sin estar controlado. Si sigue avanzando y sigue quemando hectáreas, se va a acercar con cierta facilidad a las 10.000 hectáreas afectadas por el fuego. Vamos a actualizar también la última hora porque en el puesto de mando avanzado está Ángela Berlanga. Ángela, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues los medios aéreos ya se han incorporado en las tareas de extinción. Nos dicen que están cerrando puntos con lenguas de fuego que hay en diferentes puntos que estarían ubicados en Betxí, Artana, Eslida y Tobar. Además nos confirman que hoy no se podrá dar por estabilizado este incendio y esperan que la previsión meteorológica pueda ayudarles. Eso sí, más de 10.000 personas que estaban confinadas en la localidad de la Vall d'Uixó a partir de las 8 de la mañana ya se ha levantado este confinamiento hace tan solo unos minutos. Bueno, pues se va avanzando poco a poco, que no es poca cosa. Gente que ha podido regresar a sus casas en Vall d'Uixó, gente que ya no está confinada en ese municipio, 10.000 personas por un lado, 6.000 por el otro. Bueno, se recupera cierta normalidad, pese a que lo más relevante, que es que la amenaza del fuego sigue activa. Bueno, y al fondo otra amenaza, la amenaza de la cuarta ola de calor del verano. Vamos a actualizar pronóstico con Nuria Seró. Nuria, muy buenos días. Muy buenos días. Mañana empieza la cuarta ola de calor de este verano que durará al menos hasta el domingo. Y aún tenemos todo el mes de agosto por delante, así que mucha atención. Hoy ya veremos los 40 grados en Toledo, se alcanzarán los 39 en Zamora, 37 en Bilbao y 35 previstos en Murcia. Una jornada en general con pocas nubes, a partir de la tarde empezará a entrar calima por el sur y el viento de levante aún dejará rachas fuertes a lo largo del día de hoy. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Luego está la dimensión política de la lucha contra el fuego. Anda el Partido Popular enredándose con sus opiniones sobre el clima. Decía ayer en Es Radio Esther Muñoz. Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado. Eso es de perogrullo. Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tienen. El cambio climático mata es un mantra. No, el cambio climático mata. ¿Es el responsable de todo? No, claro que no. Pero explica muchas cosas. Bueno, siempre ha habido cambios en el clima del planeta, dice el Partido Popular. ¿Qué añade? Añadía Esther Muñoz. La clave es cómo actuamos ante las cosas que cambian. Se lo pregunta el PP. Se lo pregunta el PP, que gobierna en 3 de las 4 comunidades que este verano han vivido o están viviendo los peores incendios. Así que Esther Muñoz se está preguntando a sí misma, a su propio partido, cómo ha actuado en Andalucía, en Castilla y León o en Madrid ante las cosas que cambian. ¿Qué han hecho antes de pactar con quienes niegan que las cosas estén cambiando por lo que están cambiando? Ojo, porque los trileros de la política van a intentar que quede asentada la idea de que las comunidades autónomas son meras espectadoras en esta crisis, que no tienen responsabilidad alguna ni sobre la prevención ni sobre la extinción. Quiero reiterar que no es momento de estar en dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad, que es que eso es lo de menos, es qué ha pasado exactamente, rigor jurídico, rigor científico, vamos a ver en qué podemos todos mejorar. Rigor jurídico y científico. Tienes o aquel, oír hablar de brocha gorda a alguien que siempre que puede utiliza el rodillo.
para pintar. Hay un hecho. Esto del cambio climático, el PP se está deslizando por la pendiente de la ultraderecha, pero leo hoy en una información de Miguel González en El País algo oportuno. ¿Qué decía la Fundación Disenso, que preside Abascal, el año pasado sobre los incendios? ¿Qué decía Vox el año pasado sobre los incendios? Decía: los primeros culpables son los que tienen asignadas las competencias. Amparándose en una hipotética e irreal ayuda del Estado en caso de emergencia y acuciadas por sus propias necesidades financieras, las comunidades autónomas han reducido de manera sistemática las partidas de prevención, limpieza de montes, cortafuegos, mantenimiento de pistas forestales o refuerzo de brigadas forestales. Lo decía Vox el año pasado, no la opinión sincronizada. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy algunas medidas para mitigar las consecuencias de estos incendios. Una de ellas es para ayudar a aquellos trabajadores que se han visto o que se están viendo afectados por el fuego. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se trata de una prestación extraordinaria gestionada por el SEPE de naturaleza contributiva, de la que podrán beneficiarse todos los trabajadores y trabajadoras que deban suspender temporalmente su contrato por causas derivadas de los incendios. La prestación no exige periodo mínimo de cotización, equivale al 70% de la base reguladora, tendrá una duración máxima de 4 meses y no consume cotizaciones acumuladas para futuras prestaciones por desempleo. En caso de fallecimiento relacionado con los incendios, el permiso retributivo se amplía hasta 5 días hábiles posteriores al sepelio. El Real Decreto Ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros deja claro que cualquier represalia empresarial por ejercer estos derechos será considerada nula. Las medidas tendrán efecto retroactivo desde el 23 de julio de 2026, es decir, desde el pasado jueves, aunque la norma también será aplicable a cualquier incendio que dé lugar a medidas de protección civil durante la campaña de alto riesgo por incendios de 2026. Y cuando acabe el Consejo de Ministros, hoy va a ser Pedro Sánchez quien comparezca ante los medios. La hora prevista es las 12 del mediodía. Y en Hoy por Hoy, pues vamos a escuchar en directo la rueda de prensa del presidente, este habitual balance del curso antes de que empiecen las vacaciones y en un contexto de evidente claroscuro, ¿no? El Gobierno viene de aprobar en el Congreso leyes relevantes como la dependencia o de discapacidad, pero también llega este balance del curso con la incapacidad de sacar adelante ese decreto de medidas sobre la vivienda. El compromiso, ya saben, reiterado, era que en julio se iba a aprobar. Bueno, finalmente el Gobierno lo pospone a septiembre. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. No quería el Gobierno cerrar el curso político sin intentar avanzar de alguna manera en el que Sánchez señaló como uno de los objetivos prioritarios de la legislatura, que es atajar la crisis del acceso a la vivienda. Pero el Ejecutivo se ha vuelto a encontrar con el problema de siempre, la falta de una mayoría parlamentaria que le garantice los apoyos en esta materia. Así que tanto la prórroga de los contratos como las bonificaciones fiscales o las medidas para limitar el alquiler temporal tendrán que esperar al menos hasta septiembre. Entonces el PSOE espera haber puesto de acuerdo a unos socios que por ahora mantienen sus líneas rojas. El Consejo de Ministros de hoy tampoco va a servir para dar luz verde al registro horario, la parte de la reforma laboral que no necesitaba el parlamentario. En este caso es la falta de acuerdo en el seno de la coalición lo que retrasa el compromiso adquirido. Lo que sí va a aprobar de manera definitiva el Ejecutivo este martes es la Ley de Integridad Pública, el texto que recoge buena parte de las reformas para luchar contra la corrupción que el presidente anunció hace un año. Sánchez se apoyará en esa ley para defender la reacción del Gobierno al asunto que le ha marcado el paso durante todos los últimos meses y que es la agenda judicial que afecta a su partido. Gracias, Guillermo. Agenda judicial que hoy deja también algunos apuntes, ahora se los vamos a contar, pero a partir de las 9 vamos a conversar en Hoy por Hoy con la portavoz del PNV en el Congreso. Ya saben que el PNV ha sido, en algunas votaciones sigue siendo uno de los socios de legislatura, que en esta recta final ha ido soltando lastre poco a poco y reclamando de manera abierta un adelanto electoral. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos con una de las novedades que nos deja esta mañana, que es una aplicación más de la amnistía por parte del Supremo, y en este caso es la primera vez que se aplica sobre un miembro, en este caso una exconsellera de aquel gobierno catalán del 1 de octubre. Sergi López, buen día.
Hola, bon dia. Es concretamente a la exconsellera Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a 1 año de inhabilitación y una multa por un delito de desobediencia durante el referéndum del 1 de octubre. Por tanto, se le ha aplicado la ley de amnistía cuando ya había cumplido condena. Acaba de hablar en SER Catalunya, en la programación local. Jo crec que podrem dir que ha rectificat quan l'amnistia s'hagi aplicat definitivament a tothom que està pendent. Que no se podrá considerar que se ha cumplido del todo con la ley de amnistía hasta que todos los miembros que todavía no se les ha aplicado, pues la reciban finalmente. Desde Esquerra Republicana han celebrado que esta exconsellera haya recibido la amnistía. Los de Junqueras aseguran que así se avala la estrategia sólida de la ley, también con el pronunciamiento, recordemos, hace pocos días, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la aplicación de esta amnistía. En la agenda de este martes hay algunas citas judiciales. Laura Vila. El juicio por la trama Kitchen, por ejemplo, que podría quedar visto para sentencia hoy mismo después del informe final de la defensa de quien fuera chofer de Luis Bárcenas y supuesto topo del operativo. Ayer fue el turno de Villarejo. Su abogado pidió su absolución alegando que el excomisario solo cumplía órdenes de una operación legítima y que el operativo Kitchen no existió realmente. La Fiscalía solicita para Villarejo la mayor pena de todas, 19 años de prisión y 15 años para el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y para su número 2. Y sobre el caso Leire, hoy acuden como testigos a la Audiencia Nacional 2 empleadas del PSOE a las que el juez Pedrap ha pedido que entreguen todas las comunicaciones que intercambiaron con Santos Cerdán, con Ana María Fuentes o con la propia Leire Díez entre abril de 2024 y junio de 2025. Y en Ceuta seguimos pendientes de la llegada de cientos de inmigrantes estas últimas horas, con un mensaje compartido de la delegación del gobierno y del gobierno de la ciudad sobre el momento difícil que se vive. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Así es, una imagen que suele ser habitual, la de la unidad por estos lares a pesar de la diferencia de los colores políticos. La reunión cara a cara arrojaba que tanto los centros de menores como el centro de estancia temporal para adultos se encontraban muy por encima de sus capacidades. Llegaban a emplear sin tapujos los términos de colapso para menores. Han llegado 376 en julio, más de 5 veces los que, por ejemplo, lo hicieron en ese mismo mes, en 2024, o de saturación en el CETI, cuando sus instalaciones están completas y en sus alrededores esperan para entrar entre 300 y 500 personas. Esa unidad se mantendrá en los próximos días con contactos permanentes, esperando una respuesta del Gobierno central al que han demandado una solución extraordinaria e inmediata bajo un parámetro de actuación basado en la humanidad, la asistencia y la seguridad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.